Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alex, soy coordinador de admisiones de IEBS y voy a estar con vosotros en esta grabación de una sesión informativa para daros a conocer un poco mejor la escuela, objetivos, valores, los programas de esta 18ª convocatoria y sobre todo ayudaros a resolver alguna inquietud o duda que podáis tener sobre nosotros. Bien, en primer lugar me gusta empezar la presentación con esta pregunta que veis en pantalla. ¿Verdad que somos todos conscientes de que el mundo, bueno, cambia, ¿no? Está en un constante cambio y quizá a día de hoy, pues una velocidad de vértigo, podríamos decir. La pregunta que os hacemos, de hecho, es si seguís aprendiendo de la misma manera. Bien, en esta, digamos, segunda diapositiva os presento uno de los leitmotivs principales de la escuela, inspirando la innovación y el espíritu emprendedor en las empresas. No obstante, como podréis, no sé si ya lo sabéis, ¿no? Podréis ver a lo largo de la presentación, somos una escuela muy abocada a lo que es el mundo de la innovación y el emprendimiento, ¿no? Sobre todo en, evidentemente, lo que son nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, ¿no? Y en definitiva, autoempleo, que sin duda es un objetivo muy lícito en los tiempos que corren. Y después, por otro lado, un hashtag para esta convocatoria, todo cambia. Aquí os presento un poco los puntos que vamos a tratar durante la presentación. Os hablaré del modelo de escuela, sin duda un modelo de escuela innovador, que buscamos apostar por una metodología disruptiva, ¿no? Huyendo un poco de la metodología tradicional. Hablaremos de las áreas formativas y los distintos programas que las conforman. Becas disponibles, ¿no? En qué consiste el programa de becas, cómo se pueden solicitar, porcentajes, ¿no? A quién van dirigidas. Y después hablaremos también del proceso de selección, ¿no? Si alguno de vosotros os queréis animar o lo estáis valorando, que sepáis exactamente en qué consiste y cómo podéis tener las máximas garantías para superarlo. Bien, aquí pongo un poco sobre el tablero, ¿no? En ese mapa mundi, ¿no? Lo que serían las sedes principales de IEBS. Os hablo desde Barcelona, ¿no? Donde estaba la sede central de la escuela. Como podéis ver, también tenemos sedes en Madrid y diferentes ciudades de Latinoamérica, Ciudad de México, Lima y Montevideo. No obstante, un porcentaje entre el 20 y 30% del alumnado son residentes al otro lado del charco, ¿no? El grueso, evidentemente, en España, me atrevería a decir que un 60% aproximadamente, y hasta cubrir el 100% gente habla hispana repartida por todo el mundo. No obstante, somos una escuela nativa digital especializada en formación online y bueno, creemos en un modelo formativo, pues eso, internacional, ¿no? De hecho, todos los grupos de la escuela son internacionales y una formación sin fronteras, sin barreras, que de hecho nos permite también lo que es nuestro canal vehicular, que en este caso, como escuela nativa digital, estamos especializados única y exclusivamente en formación online. En la parte superior, imagino que lo habéis visto, tenéis un poco, enumero un poco los cimientos o pilares sobre los cuales se ha creado o cimentado la escuela, ¿no? Ya hablábamos de innovación, espíritu emprendedor y bueno, siempre apostamos por la ética y la sostenibilidad. Bien, aquí vamos a empezar ya a hablar un poco del modelo de escuela como tal, ¿no? Como os decía, un modelo de escuela que apuesta sin duda por la innovación, más allá de esos cuatro cimientos o pilares, ¿no? Al final, la idea es apostar por un modelo más actual, ¿no? Más dinámico, más orientado a fomentar la capacidad de aprendizaje y sobre todo un aprendizaje colaborativo. La idea es huir un poco de los modelos antiguos derivados de la revolución industrial, no obstante a día de hoy pues estaríamos quizá en otra revolución, la de Internet, y trabajar un poco o estudiar en este caso un poco más orientados a lo que es el mundo de la empresa. Bien, en definitiva, huimos un poco del formato tradicional porque al final muy pocas veces en un puesto de trabajo nos encontramos, no sé, un examen, ¿no? Al uso y lo que vamos a pretender en la formación es que de la mano de profesionales de la industria, mentores, os ayudemos a desarrollar situaciones, proyectos y sobre todo llevaros al punto del pensamiento crítico para que toméis decisiones. Bien, de ese modo daremos un énfasis práctico a la formación, nos apoyaremos en un colectivo, en un grupo de colegas profesionales que tenéis inquietudes en común y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos simular lo que es un entorno de trabajo. Bien, de ese modo vamos a conseguir un estado motivacional probablemente más interesante. Al final nuestras formaciones sobre todo van dirigidas a perfiles profesionales en activo, ¿no? Habrá gente con más o menos experiencia dependiendo del programa, pero siempre vamos dirigidos a un profesional que en este caso lo que busca es una especialización. Bien, en definitiva, la gran mayoría ya tienen su prestigio académico y lo que buscan es formarse como palanca de cambio para mejorar y crecer profesionalmente. Entonces, por eso abandonamos un poco el modelo tradicional de examen, ¿no? Porque al final bueno, suelen ser formaciones que puedan ser evidentemente muy buenas, pero al final muy académico-teóricas y el hecho de memorizar conceptos, nombres propios o fechas, bien, en el mundo de los negocios, bien, pues la verdad es que
consideramos que no tiene la utilidad suficiente. Bien, al final yo entiendo que en una disciplina tradicional de enseñanza, no sé, una lengua, una historia del arte, pues sigue estando muy bien y sigue estando vigente el hecho de memorizar ciertos conceptos, analizar teorías y demás. Pero si nos queremos abocar a lo que es el mundo de los negocios y la innovación, consideramos que lo importante es que, por un lado, el protagonista del aprendizaje sea el alumno y no un libro ni un contenido, y cómo aborda, como os decía, situaciones reales, ¿no? Sobre problemáticas o tareas que en el día a día bien se va a encontrar o probablemente ya se ha encontrado, ¿no? Y en el futuro pues nos seguiremos encontrando. Bien, en parte la idea es incorporar también metodologías de agilismo, ¿no? No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de lo que son las metodologías Agile, ¿no? Hay varias como Scrum, Lean, Kanban, ¿no? Al final, la idea en este caso es llevarlo a nuestro entorno de aprendizaje, y lo que vamos a buscar es, en grupos reducidos, ¿no? Fomentar y al máximo la comunicación, es decir, como os decía antes, plantear un modelo más colaborativo de enseñanza que lleve a los diferentes integrantes del grupo a aportar valor, a agregar valor. Es decir, que no tengamos solo la oportunidad de aprender de un profesor y de unos contenidos que puede estar muy bien, sino también de otros colegas, de otras personas que tienen inquietudes en común. Y al final por eso se va a plantear en la formación un escenario común para todos. Vamos a dinamizar lo que es el grupo de trabajo en sí, y de ese modo pues tendremos la oportunidad cuando menos de ver diferentes puntos de vista, ¿no? De compañeros de profesión, que algunos tendrán, no sé, un perfil u otro, ¿no? Más menos experiencia, ¿no? Pero todos con unos objetivos e inquietudes en común que consideramos que es algo fundamental. En esta diapositiva que veis ahora os presento algunos de los proyectos de alumnos de la escuela. De hecho, en la propia comunidad, si vais a la web, tenéis un apartado que se llama Empresas IEBS, donde además de estos ejemplos tendréis muchos otros y con información aún más detallada, como la actividad, bien, datos de contacto, no obstante son datos públicos, bien, y los websites de los diferentes proyectos. Y al final, bueno, ya podréis comprobar que algunos son alumnos, ¿no? De la escuela que han participado en programas específicamente orientados al emprendimiento, como puedan ser, veis aquí este nombre, ¿no? De Embuty Shop, bien, o por ejemplo By Fresco. Otros simplemente profesionales, ¿no? Que han decidido hacer una formación más específica para evidentemente implementarlo en sus proyectos personales. En definitiva, algunos programas están más orientados al emprendimiento, como os decía, otros son quizá más específicos determinando el área, ¿no? Que queramos trabajar o reforzar dentro de nuestro proyecto, pero sobre todo, bueno, nos hace especial ilusión pues que evidentemente, como os decíamos, ¿no? Somos una escuela muy orientada al emprendimiento, que realmente la gente, bien, no obstante, pues haga realidad lo que no deja de ser su sueño, que es desarrollar su proyecto propio. Y bueno, algunos de ellos pues son simplemente alumnos que han participado en formaciones de la escuela, bien, como os decía, un poco con diferentes enfoques, y otros proyectos pues de hecho muy estrechamente vinculados con la misma, porque incluso algunos de ellos han pasado por nuestra propia incubadora. De hecho, como escuela orientada al emprendimiento, pues tenemos una incubadora propia. Y de hecho, también el partner estructural que tenemos, no sé si lo conocéis, es Seed Rocket, bien, que es una aceleradora de empresas que se dedica precisamente a apoyar proyectos de emprendimiento, ¿no? O bien a nivel de financiación o a nivel de consultoría, pero bueno, están en este mundo del emprendimiento, y realmente, pues bueno, algunos de los proyectos también han pasado por esa aceleradora. Antes de empezaros a hablar de lo que es la metodología, ¿no? El método de aprendizaje, ya os comentaba un poco hace un par de diapositivas, pero en definitiva vamos a entrar aún más en detalle en cómo sería la mecánica, el día a día, pero me gusta empezar con esta diapositiva que veis en pantalla, que no voy a comentar mucho, simplemente es una cita, como veis, de Albert Einstein. Habla del sistema de educación en una imagen y dice que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Albert Einstein. Bien, y cada uno, me imagino que, bueno, habéis vivido etapas académicas, digamos, que apuestan o abogan por un modelo más tradicional de enseñanza, y somos todos conscientes de que a veces nos han medido a todos por la misma vara de medir cuando realmente no somos todos iguales. De hecho, ninguno somos iguales, ¿no? El ser humano tiene esa particularidad de que ninguno, bien, es idénticamente, exactamente igual, ¿no? Entonces, en esta infografía os voy a presentar un poco los puntos que se trabajan a lo largo de lo que es la formación en sí. Bien, en primer lugar, cualquier programa superior, como veis en la parte final, tiene lo que sería un proyecto final de posgrado, máster o programa ejecutivo, executive, MBA, ¿no? Las diferentes categorías de programa. Bien, pero al margen de eso,
Y de ese proyecto final o tesis, lo que vamos a hacer es trabajar módulos, casos prácticos, proyectos mensuales. Bien, pero no nos vamos a ceñir en el análisis del caso práctico para lo que es un debate, pueda ser muy interesante y minucioso, sobre un macro caso de éxito o fracaso. Porque al final ese tampoco es el focus, porque realmente quizá nunca nos vayamos a enfrentar a un macro caso de éxito o fracaso, ¿bien? Y al final siempre van a ser situaciones pretéritas impartidas, ¿no? por teóricos, ¿no? Que han analizado esos casos que ya han sucedido. Y al finalmente realmente puede ser algo muy interesante que nos pueda aportar mucho conocimiento, pero realmente no es nuestro foco de interés, como os decía. Sino la idea es ejecutar pues mini proyectos, ¿no? Derivados de un profesional que en los tiempos que corren se está dedicando a un determinado rol profesional y situaciones que perfectamente os podríais encontrar porque nuestros expertos, bien, algunos trabajando evidentemente en multinacionales, otros en pymes, otros desarrollando proyectos propios, pero son situaciones que se han encontrado recientemente y las han afrontado ellos. Sobre su experiencia empírica, lo que pretendemos es que os trasladen ese conocimiento y ofreceros un mentoring para que tengáis ese aprendizaje práctico y que al final os probéis, saquéis vuestras propias conclusiones sobre las cuales después tendréis más garantías de cuando os enfrentéis a una situación similar, pues en definitiva que tengáis más garantías de éxito o como mínimo que asumáis menos riesgos, ¿no? Que los riesgos sean más controlados, ¿no? Y fuera de un poco esto más, por así decirlo, a nivel filosófico, os explico un poco en el día a día. Al final la estructura de un programa de IEBS van a ser esos proyectos, como os decía, fin de programa, ¿no? Que de hecho dejaremos un mes al final para las tutorías del proyecto final. El proyecto puede estar lanzado incluso a lo largo del programa, bien, pero al final dejaríamos ese mes de tutorías, ¿no? Con la dirección del programa. Después esos proyectos mensuales, ¿no? Esos mini proyectos mensuales, que serán el objetivo principal de lo que sería una evaluación continua mes a mes. Bien, y al final lo que vamos a hacer es el primer día de ese mes, bien, vamos a lanzar el enunciado y lo vamos a dividir el mes en 4 etapas, ¿no? En 4 semanas. Bien, las 3 primeras básicamente serán unidades didácticas, donde iremos encontrando un poco todo lo que veis en los 1, 2, 3, 4 puntos anteriores que ahora os explico, y lo que vamos a pretender es ayudaros a conocer herramientas, bien, estrategias, tocarlas también las herramientas, bien, que al final os ayuden a desarrollar habilidades nuevas o potenciar las que ya tenéis y, como os decía, llevaros al último paso, que sería la toma de decisiones. Bien, de hecho, dentro de ese mes, las 3 primeras semanas, vamos a establecer 3 unidades didácticas o clases semanales y la cuarta y última la vamos a dejar para la toma de decisiones sobre ese proyecto mensual. Bien. Entonces se va a presentar la semana lectiva de jueves a miércoles, intercalando así el fin de semana porque la gran mayoría soléis tener más tiempo libre, y además del primer día del mes lanzar el enunciado con el proyecto mensual, evidentemente cada jueves, de jueves a miércoles como comentaba, los contenidos específicos de cada semana lectiva. Aquí encontraréis lo que llamamos la red de conocimiento, que está establecida pues con los típicos contenidos formales. Evidentemente tendremos documentación gráfica, vídeos, infografías, lecturas recomendadas. Puntualmente se puede plantear alguna bibliografía para hacer un trabajo un poco más de investigación o de campo. Bien, y sería básicamente una introducción a nivel conceptual para asimilar los conceptos de base que nos van a ayudar a, como os decía, ir desarrollando esas habilidades, abordando esas estrategias, ¿no? Y herramientas que os van a ayudar a resolver ese proyecto. Después, también al margen de esto, vamos a tener diferentes sesiones en vivo, ¿no? Porque evidentemente ese cara a cara es necesario, más allá de que si lo requerís a través del campus tenéis contacto a diario con los profesores. Bien, en este caso veis el segundo punto que habla de masterclass y videotutorías, bien, o tutorías. Básicamente vamos a plantear 2 masterclass por mes, que si uno no puede participar en directo, que sería lo ideal, pues de hecho después tiene acceso a la grabación y por la vía del canal Campus puede hacer cualquier consulta al respecto. Bien, estas son en horarios fijos, 7-8 de la tarde, miércoles, jueves, la gran mayoría, salvo imprevisto de última hora, y evidentemente están programadas con todo el tiempo de antelación, de hecho desde que se inicia el programa, salvo excepciones muy puntuales. Y después tenemos las videotutorías, que serían a demanda de los alumnos. Como comprenderéis, habrá semanas, momentos, situaciones, casos, ejercicios que sean más complejos y necesitéis un apoyo cara a cara y en directo de lo que sería el experto o la experta. Bien, al final aquí estableceremos un horario para hacer una videotutoría y cara a cara, sean 10 minutos con 1 o 2 preguntas, hora y media, lo que sea necesario, os ayudaremos de una manera más directa a resolver ese, digamos, ese asunto un poco más complejo, ¿no? Pues puede ayudar a seguir un buen ritmo de trabajo, ¿no? Y a llegar a vuestros objetivos. Bien, como os comentaba también cuando hablaba un poco de los diferentes puntos, ¿no? Diferenciales un poco de lo que es la metodología, ¿no? Por lo que apuesta la escuela por una metodología más innovadora, vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la parte colaborativa. Y de hecho hay 2 formatos, por así decirlo, de debates, ¿no? Tenéis siempre, como os decía, un foro de dudas abierto permanentemente con los profesores, pero además de eso, pues tenéis una parte que llamamos social learning, que en definitiva
Aprovechando un poco el eco que tenemos como escuela especializada en el entorno de las redes sociales, ¿no? Y los medios digitales, pues lo que vamos a hacer es eventualmente lanzar alguna consulta hacia el exterior, hacia esos perfiles sociales y buscar una opinión de un profesional vinculado con la escuela, puede ser algún antiguo alumno o algún experto o colaborador con la escuela, que nos ofrezca una visión más ajena a lo que es ese debate que estamos llevando a cabo dentro de lo que sería ya el debate interno dentro de lo que es el grupo clase, que es la parte, digamos, de crowdlearning. De hecho, la parte de crowdlearning se llevará un 30% de la calificación, el 70% el resto, el proyecto o caso práctico. ¿Bien? Y al final aquí lo importante sobre todo es un poco que dentro de lo que es un poco esa semana, sobre todo las 3 primeras semanas, porque la última y cuarta básicamente la vamos a dejar para la toma de decisiones sobre el proyecto, feedback de parte del experto, ¿no? Y en definitiva conclusiones finales, pero esas 3 semanas primeras del mes es importante que dependiendo del programa, pues de jueves a miércoles le podáis dedicar para un posgrado hablaríamos o programa ejecutivo entre 10 y 12 horas, para un máster entre 14 y 16. Bien, de hecho toda esta información la tenéis bastante detallada en cualquier folleto, pero en cualquier caso si os surge alguna duda pues lo podemos comentar personalmente o conmigo o con alguno de los coordinadores de admisiones del centro. Bien, espero más o menos haberlo dejado claro, bien, porque es un tema importante de cara a la adaptabilidad de cualquier alumno a la escuela y perdonad, se me olvidaba, también al margen de los posgrados, pues evidentemente o programas ejecutivos, están los Masters y Executive Master, por ejemplo, o MBAs, que evidentemente la dedicación será un poquito superior. Hablamos de los Masters un poco más cortitos, pues entre 12-14 horas, y los que son un poco más largos, en este caso con mayor carga lectiva, hablaríamos de entre 14 y 16 horas. Bien, es una orientación clara para que sepáis cómo planificaros la semana y después aquí entender que dependerá ya un poco de cada uno, ¿no? De, oye, la experiencia previa, el saber hacer de cada uno, el grado de implicación o perfeccionismo o al nivel de detalle que queramos ir, porque al final trabajar sobre proyectos, al final uno y por su propio interés o una semana pues puede estar en un proyecto que le interese muchísimo y pueda dedicarle el doble de tiempo, ¿no? Pero al final esto es algo por un interés propio y personal que al final nos va a ayudar a ir más al detalle y sí, sacarle mayor partido a la formación, pero al final sobre todo que sepáis que la orientación clara son esos esfuerzos medios que os comentaba para sobre todo haceros una buena planificación y tener un buen hábito de estudio. Bien, un poco en esta línea de esa comparativa, ¿no? Viejos modelos de enseñanza y los evidentemente más modernos y actuales por los cuales apuesta como escuela nativa digital especializada en estos ámbitos IEBS, ¿no? Es intentar buscar y tender a un modelo más integral de aprendizaje, ¿no? Al final todos hemos vivido etapas anteriores, ¿no? Pues oye, con infinitas clases e infinitas lecturas, vídeos, ¿no? Cada vez evidentemente se han ido integrando más, ejemplos también muchísimos, ¿no? Probablemente también infinitos. Los debates, pues bueno, yo al menos tengo ese recuerdo que en etapas anteriores se ceñía mucho a determinadas disciplinas académicas, ¿no? No en todo y a ver, hay cosas que evidentemente son un poco debatibles, ¿no? Oye, las matemáticas puras o bueno, sí, todo a veces es debatible, ¿no? Pero en definitiva hay veces que hay asignaturas que se puedan dar a mayor debate y otras a menos, ¿no? Pero siempre el interés aquí, fuera de lo que es la parte de debate, que es muy importante, consideramos, es que podáis tener diferentes puntos de vista, ¿no? Que al final diferentes experiencias converjan en un grupo de trabajo bien avenido y bien dinamizado. Al final, oye, puede haber diferentes soluciones, ¿no? Para un mismo problema, ¿no? Oye, más creativas, más científicas, ¿no? Al final la idea es colaborar, ¿no? Y aprender de otros colegas, ¿no? Como os comentaba, otras colegas de profesión. Evidentemente, haciendo un especial énfasis en lo que es un enfoque práctico, ¿no? Porque ya lo estábamos comentando, al final de nada vale examinarnos, ¿no? Y memorizar infinitos conceptos, superar una prueba, si después no sabemos enfrentarnos a la cruda realidad, ¿no? Y por eso al final, ya en este punto, nuestro objetivo no es sacar un examen para tener un título, ¿no? Nuestro objetivo es desarrollarnos como profesionales, ¿no? Y entonces en esa línea, pues consideramos que la formación tiene que tener un enfoque muy diferente y bueno, ya lo comentaba, ¿no? Ese aprendizaje colaborativo que nos lleva, consideramos, a un modelo de enseñanza mucho más integral. Bien, en parte, gracias a un poco a la apuesta por un modelo online de calidad, pues llegamos bueno, obtener sellos de calidad como pueda ser este. Veis que es una institución inglesa, se llama Serious eLearning. Y bueno, os dejo un par de segundos para que veáis un poco en el tono un poco más corporativa, más corporativo, perdón, más morado, digamos, las exigencias que nos marca esta organización para ofrecernos lo que es un sello de calidad dentro de lo que es el modelo formativo eLearning, ¿no? Que como ya os he comentado es el nuestro. Como podéis ver, son temas que ya hemos comentado, ¿no? El alumno como protagonista del aprendizaje. Bien, al final no consideramos que el protagonista tenga que ser un libro y un profesor con todos nuestros respetos, ¿no? Y no consideramos que un, digamos, modelo tenga que ser
un modelo de aprendizaje a día de hoy estático y unidireccional, donde una señora o un señor, subido a veces a un púlpito, parece que tiene la verdad absoluta, ¿no? O si no es él o ella, el libro, ¿no? Entonces, al final, ese modelo tradicional de docencia no vale para el mundo de los negocios, ¿no? Y el mundo de la innovación bueno, que crece y cambia constantemente, ¿no? Al final, como os decía, buscamos un modelo más transversal, ¿no? Más de compartir. Evidentemente, el experto pues tiene que ser quien gestione lo que aprendéis en sí, ¿no? Y potenciarlo. Bien, al final vamos a buscar una formación incluso gradual. Hablaba un poco antes de las mismas varas de medir, ¿no? Para una misma persona, bien, por mucho que estemos estudiando, ¿no? Un mismo campo, considero que no debe ser así, ¿no? Sobre todo al final, nosotros vamos a encontrarnos en programas que haya perfiles más técnicos y perfiles más de management. Al final, si una persona pues sabe o conoce uno o varios lenguajes de programación y quiere plantear una solución más técnica a un problema, bien, se lo va a valorar y calificar por ello. Y al final es su foco de interés probablemente. Si una persona tiene un perfil más de manager, más de management, ¿no? Y realmente busca una solución más estratégica a ese problema, pues se va a valorar por ese asunto. O bien, una persona puede tener muchas habilidades, ¿no? Para determinados temas, pues le vamos a exigir más en ese aspecto. Y cuando a veces pues uno no se lee tan bien otro tema, pues vamos a bajar el listón. ¿Y por qué no? Al final lo que pretendemos es que represente un reto, que os ayude a crecer y no generaros frustración, porque eso va en contra de la línea de flotación de la escuela y de nuestro alumno, que al final es nuestro usuario, nuestro cliente, nuestra razón de ser, en definitiva, ¿no? Bien, evidentemente, como hablaba, ¿no? Llevaros al punto del pensamiento crítico. Al final esto va de solucionar problemas, olvidarnos de ese modelo de examen que ya he comentado en varias ocasiones y evidentemente que haya un feedback cualificado por un profesional de la industria y por los compañeros en sí. De hecho, hablaremos luego del proceso de selección para alumnos, pero en definitiva también, evidentemente, como comprenderéis, la escuela tiene un proceso de certificación para profesores. En definitiva, algunos de ellos, bien lo comenta esta frase que veis en la parte de abajo, los podríamos considerar gurús en su campo, pero huimos un poco de este concepto, porque al final el gurú, evidentemente, puede ser el mejor, uno de los mejores en su campo, pero si no tiene un poco, guarda un poco, tiene estas habilidades, ¿no? O estas características, ¿no? Por así decirlo, que exigimos un poco a los profesores dentro de lo que es el proceso de certificación, al final estamos condenados a que nos dé una muy buena charla, una muy buena lección, pero entender lo que cada uno buenamente podamos y después cómo lo aplicamos, ¿no? Cómo lo utilizamos en nuestro propio beneficio, que al final para eso estamos invirtiendo un tiempo preciado y evidentemente una inversión económica para realmente que eso pueda representarnos un retorno a esa inversión, ¿no? Y al final, oye, pues eso, un gurú, pues oye, al final normalmente pues puede llegar a ser muy bueno, pero a lo mejor si precisamente por esa etiqueta trabaja de una manera mucho más individualista, la verdad que no nos interesa, ¿bien? Entonces al final a los profesores se les va a exigir, evidentemente, que sean, como veis, expertos en las temáticas que imparten, que posean una experiencia contrastada a nivel curricular, ¿no? Y a nivel profesional, ya no solo académica. Y sabéis que, bueno, como en muchas otras, digamos, profesiones, sí que es verdad que la docencia es bastante vocacional, pero al final, desgraciadamente, todos somos conscientes de que con el tiempo, pues oye, desgraciadamente se van perdiendo muchas cosas y quedando en el camino. Necesitamos de verdad exigirles a nuestros profesores que sigan manteniendo esa vocación docente, porque al final, si no, de verdad es imposible que cumplan los últimos dos puntos que veis en pantalla, que es que sean lo suficientemente buenos comunicadores, ¿no? E incluso sean cercanos, ¿no? Y tengan esa empatía para con el alumno, que al final nos va a llevar a que realmente, fuera de ser muy experimentados en su campo, pues puedan ponerse en vuestro pellejo, si me permitís la expresión, porque al final, quizá no hace tanto tiempo pasaron por un proceso académico o profesional similar al vuestro, y lo que pretendemos es que os ayuden en ese proceso, ¿no? De crecimiento profesional, ¿no? Entonces, por eso, al final es tanto más importante que toda la experiencia que puedan acreditar, que tengan ese don de gentes, ¿no? Que sean empáticos y sepan comunicar. Bien, y aquí simplemente, bueno, están enumerados algunos de los directores de programas. Mencionaros sobre todo datos más allá de nombres propios, que al final si habéis pedido información de algún programa o si visitáis la web, cada uno de los programas, no solo la dirección del programa de posgrado o máster, sino todo el claustro completo, y sí que os animo a que investiguéis acerca de ellos, ¿no? Al final, oye, perfiles profesionales en redes sociales y demás, ¿no? Veis un poco las organizaciones con las que colaboran o de hecho son
puestos, tienen puestos de responsabilidad, pero al margen de eso, sobre todo lo que os mencionaba antes, no sé si os acordáis, os he mencionado que al final es gente que se ha enfrentado a las situaciones, ¿no?, que os vamos a plantear. Es decir, no es que nosotros como escuela nos dediquemos a contratar unos profesores con un gran caché, que lo tienen, ¿no?, y básicamente compremos unos contenidos a ellos o a otras escuelas para que sobre eso un teórico os los imparta. No, al final lo verdaderamente relevante es que son profesionales del sector, de la industria, que os van a guiar en el proceso académico, se han enfrentado a ese tipo de situaciones y han elaborado unos contenidos propios que ellos mismos actualizan bien. De hecho, trabajamos con planes de estudios abiertos y sobre los cuales os vamos a plantear retos, problemas, situaciones para ayudaros, como os decía, a resolverlas. Bien. Y bueno, si queréis incluso pues saber algo más de alguno de ellos, pero al final todos tienen su biografía en lo que es la propia web y evidentemente podréis encontrar, como os decía, ¿no?, información a través, no sé, por ejemplo, LinkedIn, ¿no?, de lo que son sus perfiles profesionales, investigar un poco acerca de ellos, que considero que al final siempre es importante porque al final el profesorado, más allá de lo que he comentado, ¿no?, de apostar por un modelo diferente, no deja de ser el principal valor añadido que os podemos ofrecer como escuela, evidentemente. Y aquí os presento en esta diapositiva IEBS en números, ¿no? De hecho, ya os he mencionado en varias ocasiones que somos una escuela nativa digital, ¿bien? Por consiguiente, somos una escuela de relativa reciente creación. De hecho, nacimos en 2009. Y lo digo sin ningún pudor porque al final, os lo veréis un poco cuando hablemos de los programas y sobre todo las áreas de estudio en las que estamos especializados. De hecho, es que, aunque sé que la docencia, la tradición da mucho, pero es que anteriormente no existían ni estos roles profesionales ni perfiles, ni formaciones, bueno, relacionadas con las áreas de estudio que evidentemente está especializada la escuela, ¿no? De hecho, el director en sí, evidentemente, lleva un largo periplo de 30 años vinculado con el mundo de la docencia y bueno, fue cofundador de una de las, de hecho la primera escuela de negocios online y al final un poco identificando evidentemente este nicho, ¿no?, dentro de lo que es un poco toda esta revolución de internet, pues evidentemente decidió crear su propia escuela de negocios, ¿no? De hecho, en estos años, pues consideramos que hemos conseguido, pues oye, estos datos, ¿no?, que sin duda son interesantes y de verdad nos enorgullecen mucho. Al final, al margen de los programas que vamos a presentar hoy, que serían programas superiores, ¿no?, incluyendo también cursos menores, pues seminarios, MOOCs, ¿no?, que también vamos haciendo, pues de hecho hemos tenido ya más de 85.000 alumnos y actualmente contamos en el claustro, bien, en todo lo que es el profesorado con cerca de 300 docentes. Como os decía, somos una escuela internacional, de hecho todos los grupos de alumnos lo son y esto es una media, de 15 nacionalidades y 30 países de procedencia por convocatoria, bien. Las diferentes áreas formativas, ¿no?, que ahora cuando hablemos de los programas os iré enumerando un poco por áreas también, marketing principalmente, digital business, recursos humanos, emprendeduría y social media, bien, evidentemente áreas como recursos humanos o finanzas que estarían englobados dentro de digital business, quizás son programas de mayor recorrido, ¿no?, mayor tradición, pero al final siempre vamos a abogar por digitalizarlos, ¿no? Y de hecho al final sí que es importante, ¿no?, para cualquier perfil, aunque sea un perfil, digamos, con mayor tradición en el mercado, adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Porque al final, si no, estamos condenados a ofrecer poco valor añadido en los tiempos que corren, ¿no?, y mucho más difícil competir con otra gente que al final siempre, oye, nos guste un poco mucho, siempre hay alguien, oye, más capaz, más formado, evidentemente tenemos que luchar por competir y de la mejor manera y tenemos que ser ambiciosos, pero al final consideramos que al final en ese punto sí que hay que ayudar a tener al profesional una palanca de cambio para su desarrollo profesional, aún en áreas un poco más tradicionales como puedan ser las finanzas, ¿no?, o los recursos humanos, bien, o sí, básicamente serían esas. Esta es una valoración media que nos otorgan los alumnos, ¿no? Bien, evidentemente sabéis que está muy de moda de un tiempo a esta parte, pues encuestas de satisfacción, pues en definitiva, al final yo la lectura que hago es, bueno, si me permitís el tópico, bien, como suele decir, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, e intentaremos ir mejorando décima porcentual a décima porcentual, cuando menos. Después, este es un dato orientado a lo que es el emprendimiento, el último, ven, que bueno, indica que cerca del 65% de los alumnos que estudian programas de emprendimiento pues lanzan sus proyectos propios. Que ya os he planteado una muestra en la diapositiva, imagino que lo recordáis, y de hecho, como os decía, en la propia web tenéis un apartado que es Empresas IEBS por si queréis tener más información y más detallada. Y he dejado el último dato para el final porque sin duda es para mí el más interesante porque da garantía de éxito a ambas partes, ¿no?, al alumno en primer lugar y evidentemente ese es el éxito de la escuela. Ese es un índice, digamos, de graduación,
un porcentaje de alumnos de IEBS. Bien, siendo conscientes de que es formación online, evidentemente es una formación online muy pautada que da garantías, ¿no? Y ayuda a tener un buen hábito de estudio, ¿no? Y un seguimiento, y además el tema de plantear una formación práctica sin duda son valores, ¿no? Que nos ayudan a ofrecer garantías a ese nivel y por los cuales apostamos, ¿no? Pero no deja de ser una formación que evidentemente todos tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos y una cierta autoexigencia. Y de hecho que el índice de graduación esté rozando el 90%, un 87%, bien, sin duda es como os decía, ¿no? Una garantía de éxito. Y al final, oye, me atrevo a decir que si os formáis en la escuela, pues bueno, de hecho no arriesgo mucho, pues probablemente estéis dentro de esos 9 de cada 10 que prácticamente superan la formación y se gradúan, que no en ese 1 de cada 10, que evidentemente no todo el mundo encaja. Bien, y bueno, y cualquiera puede tener un problema, bien, un imprevisto grave, que evidentemente si nos encontramos en el transcurso académico con algún imprevisto, evidentemente si es algo puntual lo vamos a solucionar y vamos a flexibilizar el modelo, y si es algo un poco más, digamos, más complejo, ¿no? Y un tema personal que a lo mejor nos haga, pues eso, desvincularnos del programa durante un tiempo largo, pues evidentemente también tenéis una normativa académica que os ampara, que se puede solicitar una excedencia y evidentemente continuar en una siguiente convocatoria. Nunca nos vale el libre albedrío de cada uno cuando quiera, porque evidentemente ahí no sostenemos el modelo por el cual apostamos encarecidamente. Y esta diapositiva, bueno, breve, ¿no? Diferentes empresas, ¿no? Con las que tenemos convenio de colaboración. De hecho, sois profesionales en activo, ¿no? Como la gran mayoría de alumnos de la escuela. Os animo a que preguntéis las empresas. Básicamente ya no es simplemente el hecho de que os puedan financiar y apoyar en una cierta cuantía o utilizar, por ejemplo, subvenciones que tienen para la formación para empleados, simplemente es que tenemos acuerdos con muchas empresas y de hecho al menos, aunque lo planteéis a título personal, podríais tener opciones preferentes para acceder a alguna ayuda económica. Bien. Bueno, diferentes medios donde evidentemente hemos tenido repercusión, ¿no? Desde prensa, digamos, un poco más tradicional, en ámbitos, digamos, digitales, ¿no? Y en ámbitos, digamos, analógicos también. Bien, bueno, ya os mencionaba el sello de calidad Serious e-Learning, ¿no? Diferentes organizaciones orientadas un poco al conocimiento, ¿no? A la innovación dentro de lo que es un poco el sector de la formación, ¿no? Y sobre todo enfocadas a lo que es el modelo de formación e-learning, ¿no? Y en definitiva también mencionar sobre todo un poco dentro de todos estos logos que veis aquí, tema importante y relevante, el convenio de colaboración con la UCAM no es para todos los programas, pero hablo de memoria, son cerca de 10 másters, creo que son 7 o 8 actualmente, existe la posibilidad de una doble titulación, ¿no? IEBS y UCAM. Al final siempre tenéis que tener en cuenta que serán dobles titulaciones, en ambos casos de carácter profesional privadas, bien, la de la escuela, la de la UCAM, porque en definitiva nosotros, como comprenderéis, como escuela de negocios e institución privada y orientada a lo que es el mundo digital y la emprendeduría, desgraciadamente apostamos en este punto por temáticas que las administraciones públicas, no sé si por tiempo o por falta de motivación o ganas, no tienen la capacidad de homologar a nivel de contenido. Bien, entonces el asunto es, en este punto, si buscáis una formación reglada por objetivos pues tan claros y contundentes como opositar, doctoraros, ¿no? O tenéis pensado hacerlo en un futuro inmediato, bien, o trabajáis en el mundo público, pues evidentemente aquí lo ideal, de hecho, para estos objetivos concretamente es ir a la vía de la enseñanza pública, ¿no? Es decir, a un título de posgrado o máster, que evidentemente será un doble grado, un segundo ciclo de carrera, ¿no? Serán esos 2 cursos académicos y evidentemente el problema que habrá es que las temáticas, pues bueno, estarán como mínimo un poco, no quiero decir obsoletas, ¿no? Pero al final, pasadas por ese tipo de proceso de homologación de contenidos, no pueden estar tan evocadas a la innovación como es nuestro caso, que es nuestro focus y objetivo principal. Eso no quita que a través de un convenio de colaboración podamos conseguir este tipo de dobles, ¿no? Diplomas, ¿no? Y en ambos casos de másters, porque sabéis que las universidades también como tal pueden ofrecer títulos de máster, digamos, reglados por un ministerio y títulos de máster como tal, oficiales también, pero propios de esa universidad, ¿bien? Y en ese rango nos podríamos equiparar para, como os decía, son 7 o 8 programas, ¿no? Al final no es nuestro objetivo principal, porque a ver, nuestros alumnos, de hecho, la gran mayoría tienen un prestigio ya en lo académico y, como os decía antes, lo que buscan es especializarse, ¿no? Y al final, sobre todo, si nos movemos en lo que es nuestro entorno, del sector de la empresa privada, la innovación y demás, verdaderamente lo que va a reconocer un reclutador de talento, ¿no? Una empresa, ¿no? O cuando le vamos a poder ofrecer valor añadido a la empresa, es porque trabajamos de ese modo, no simplemente porque, con todos mis respetos, tenemos una muy buena titulación y un buen bagaje académico y publicamos 1000 artículos y hacemos un gran trabajo de investigación, ¿no? Pero al final nuestro foco y nuestros objetivos van dirigidos a, evidentemente, que vosotros os podáis desarrollar en el mundo de la empresa, sobre todo privada y como profesionales. Y ahora bien, hemos tenido alumnos también en el sector público, pues bueno, imaginaros ofreciendo servicio a emprendedores,
emprendedores, pues de hecho que se forman y sin tener esa categoría, ese nivel, que a lo mejor a ellos les puede valer, ¿no? Pero sobre todo a nosotros aquí en este punto, y procuro ser sincero y mucho, es que pongáis en la balanza y valoréis vuestros objetivos, ¿no? Si los objetivos son los que comentaba antes y tan marcados, pues la vía pública, ¿bien? Si vosotros queréis plantear una formación práctica, innovadora, ¿no? y apostar por estas áreas de estudio, considero que lo mejor es una escuela de negocios especializada, ¿bien? Porque al final es la que tiene mayor posicionamiento, es la que las empresas saben, porque evidentemente eso es público y notorio, dónde se pueden formar ese tipo de profesionales más específicos, ¿no? Y un poco de ahí que también, bueno, lleguemos a estar y en estos años de historia en un top 10 de escuelas de negocios, la primera online, dentro de esos top 10 en un noveno puesto, las 8 que nos preceden, ninguna de ellas solo se dedica a la formación online, son evidentemente muy reconocidas y muy grandes instituciones, pero al final probablemente su modelo, digamos estructural es el presencial, y de hecho probablemente son también escuelas que apuestan por temáticas un poco más tradicionales, ¿no? Evidentemente de grandísimo prestigio, y al final este es un ranking que sí me gusta hablar personalmente, porque al final el tema de los rankings muchas veces, oye, está bien, pero es bastante subjetivo, porque a veces son al mejor postor. En este caso, dentro de lo que es la subjetividad de cualquier administración pública, que todas lo son, pero en este caso es como veis, el CSIC, seguro que lo conocéis todos, es un organismo, para el que no lo conoce, sobre todo si alguien, pues eso, lo ve, sobre todo en el extranjero y no conoce este organismo, es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad de España, se dedica a hacer estudios de todo tipo y condición, y también pues elabora listados y rankings de escuelas de negocios, ¿no? Entonces podemos considerar que fuera de la subjetividad, como os decía, de cualquier administración pública, es algo ciertamente objetivo, ¿no? Y os voy a hablar de los programas de esta convocatoria. Bien, y como son muchos programas formativos, bien, vamos a hablar un poco por categorías y los voy a enumerar según áreas, bien, y veréis horas lectivas y demás. También el tema de las dobles titulaciones por la UCAM. Pero no voy a entrar mucho en detallar cada programa, porque nos podríamos alargar aquí pues tranquilamente, no sé, 1 o 2 horas más, y de verdad no quiero daros el coñazo, si me permitís la expresión. Yo lo que os pediría en este punto es que si estáis valorando algún programa o interesados, bien, o a mí mismo, que al final os dejo mis datos de contacto, seguro que tenéis algún contacto con algún compañero, con la escuela, bien, nos llamáis y por favor hablemos particularmente de vuestro caso, porque en función de vuestra experiencia previa, objetivos, ¿no? La oferta es bastante amplia, ¿no? A nivel académico, ¿no? Y me refiero ya no solo a la escuela fuera, es infinita, pero dentro de la propia escuela ya también es una oferta muy amplia, y en función un poco de vuestro perfil, objetivos, ¿no? y experiencia previa, os podremos recomendar, y no solo eso, sino deciros si de verdad tenéis garantías para poder superar el proceso de selección, bien, e incluso a poder acceder a alguna ayuda económica. Bien, entonces en el área de emprendedores, ¿no? Que también vamos incluyendo, como veis, la siguiente área de Digital Business, ¿no? Porque al final hay programas que aquí hibridan un poco objetivos, ¿no? Más en el largo plazo emprender, en el corto optar a un puesto de responsabilidad, pero no dejan de ser programas orientados a la dirección de empresas, pues que evidentemente dan pie a en un futuro quizá más lejano, o en el corto plazo, bien, emprendimiento digital, como veis, podéis ver aquí, que vamos a trabajar directamente sobre una idea de negocio propia del emprendedor, o bien más a medio o largo plazo. Entonces, de hecho, por categorías tenemos los Executive Master y MBA, que en este caso aquí veis un MBA concretamente, dos, perdón, tienen unas, son 1125 horas lectivas repartidas en 12 meses, ¿no? En el caso del de Digital Business, como veis, tiene doble titulación por la UCAM, y básicamente ya os he hablado de esa metodología, ¿no? De mes a mes, ¿no? Con esos proyectos, ¿no? Y la manera de trabajar. De hecho, en este otro caso, bien, tenéis un par de programas, también un Executive MBA, en este caso en Digital Transformation, va para un target de alumno un poco más ejecutivo, más senior, y de ahí que se recorte un poco en horas, bien, también es un poco más corto, 8 meses, y de hecho estaría dentro de esa otra categoría de máster un poco más corto, bien, a diferencia de los MBA y Executive Master, que bueno, serían esos entre 8 y 10 meses y esas 750 horas lectivas. Bien, seguimos por el área de emprendedores, ¿no? También tenemos otro MBA en Digital Business con transformación digital. Al final, como veis, vamos optando por programas con una visión estratégica, y en función un poco de las necesidades u objetivos, ¿no? de ese alumno o alumna, pues una especialización más concreta, ¿no? Porque al final sí que es algo que sí o sí nos pide el mercado, ¿no? Por ejemplo, si al final estamos en una organización que está luchando por transformarse digitalmente, que a día de hoy pues probablemente son la gran mayoría, algunas ya han dado el paso y las que están en ello es una evolución constante, pues podría ser un programa interesante para una persona que esté en un puesto de responsabilidad
mitad, intermedio, un puesto de management, ¿no? O de dirección, que esté abogando por ese salto evolutivo, ¿no? Y después, por ejemplo, tenemos un programa de máster y digital business que al final va dirigido a una persona que quiera hacer una especialización más potente en marketing y quiera desarrollar también un negocio propio, ¿no? Pues hibrida un poco esos dos puntos claves para una figura, pues que eso, pues pueda, por ejemplo, querer emprender una agencia de marketing o comunicación digital, que podría ser un programa sin duda muy interesante, ¿no? Después tenemos el máster en Agile Project Management, ¿no? Que sería esa figura de gestor, ¿no? De dirección de proyectos, y llevándolo un poco más a lo que es la implementación en sí de las diferentes metodologías ágiles, ¿no? Aunque evidentemente también pues una formación dirigida a un Project Management, ¿no? Pues tenemos este posgrado en gestión ágil de proyectos, ¿no? Donde se trabajarán, quizá aquí sí, a un nivel más profundo de implementación, las diferentes metodologías ágiles, bien, que ya hemos comentado algo cuando hablábamos un poco, no sé si lo recordáis, del modelo de aprendizaje de la escuela, bien. Entonces, como veis, aquí en este caso hay un posgrado, que los posgrados, a diferencia de los másters, pues de hecho, como os mencionaba antes, baja un poco la carga lectiva y las horas lectivas también son menos, ¿no? Son 375, bien, casi aproximadamente la mitad que un máster. Y después tenemos el posgrado también en Digital Product Manager, ¿no? Que al final sería un poco ese salto evolutivo, una figura, ¿no? La de jefe de producto, ¿no? Que evidentemente, como cualquier otra, se tiene que digitalizar en los tiempos que corren, ¿no? Y también sería un posgrado que son 375 horas, 8 meses lectivos. De hecho, os comento ya que en muchos casos las formaciones de la escuela son modulares, es decir, un posgrado puede estar compuesto de de un máster puede estar compuesto de 2 o 3 posgrados. Eso implica que, dependiendo de no sé, las exigencias que podáis o el tiempo que le podáis dedicar a nivel eso, de estudio, las exigencias económicas del programa, bien, no sé, la celeridad que queráis llegar a unos objetivos, ¿no? O bien el exceso y defecto de conocimiento, podréis elegir, ¿no? No podemos hacer una formación a la carta, pero si dentro de un mismo, digamos, área de conocimiento, ¿no? Tenemos un máster que está compuesto por 2 posgrados, ¿no? Por ejemplo, os pongo como ejemplo el máster en e-commerce y turismo, luego lo veréis, está compuesto por por el posgrado en gestión turística y el posgrado en e-commerce omnichannel. Bien, en definitiva, existe la posibilidad de hacer el paquete completo. Sí que es verdad que la relación precio-hora contratada va a ser más económica formándose en un máster, pero en cualquier caso la inversión final va a ser más reducida si queremos hacer un e-commerce, no solo en lo económico, sino hay un posgrado, quiero decir, no solo en lo económico, sino también en la dedicación horaria semanal. Entonces, esto os da pie a, o también por exceso de conocimiento o no interés en una parte del contenido, pues hacer un posgrado, bien, que siempre en el futuro, si al final os acaba interesando o queréis completar la otra parte, o oye, pues eso, por una conciliación de tiempo o por el tema de la inversión, pues a futuro podríais hacer la parte complementaria, el proyecto del máster y tener ambas titulaciones, bien. Al final, de hecho, el asunto es que dentro de lo que es evidentemente un mismo programa, vais a compartir contenido, ¿bien? Y de hecho es exactamente idéntico, ¿no? Al final nos da pie a, bueno, poder flexibilizarlo más ese nivel o buscar soluciones, ¿no? Por si de la noche a la mañana estamos en un máster, resulta que la dedicación le acabamos pudiendo dedicar menos, pues al final alargarlo un poco en el tiempo, ¿no? Y plantear el itinerario de otra manera. Bien, sigo avanzando con el área de Digital Business, ¿no? Pues como veis, ya os he hablado del posgrado en e-commerce omnichannel, ¿no? El posgrado en growth hacking, marketing y gestión turística, era el otro que os ponía con el ejemplo de ese programa modular, ¿no? El de e-commerce y gestión turística, posgrado en Big Data. Bien, como veis, la línea va siempre apostando por la innovación, ¿no? Quizá, pues como os comentaba un poco antes, ¿no? Dirección financiera y controlling. Evidentemente es un perfil que lleva ya, evidentemente, años y desarrollado, pero evidentemente es un perfil que, como cualquier otro, necesita evolucionar, ¿no? Sobre todo más si cabe en los tiempos que corren, ¿no? Al final, os pongo un ejemplo sencillo en este punto porque considero que es algo que tengo que explicar. O sea, al final, competir, ¿no? En un mundo que haya gente que pueda tener en este perfil profesional 10, 15, 20 años de experiencia, bien, y con una formación brutal, es difícil, tanto para el que tiene la experiencia, bueno, si ya estamos, oye, consideramos que hemos llegado a la cúspide de la pirámide y no queremos seguir creciendo, pues oye, pues lleguemos a la jubilación, ¿no? Pero si de verdad tenemos en cuenta de que podemos crecer, ¿no? O queremos ofrecer un valor añadido a nuestra organización, o queremos competir con gente que a lo mejor incluso puede tener más experiencia que nosotros, es necesario que integremos un poco este perfil en lo que son las nuevas tendencias, ¿no? Pues oye, introducirlo de verdad en todo lo que son las herramientas, ¿no? De gestión de una organización, incluso a nivel de comunicación. Bien, al final, por ejemplo, si al final tenemos que cuadrar, tenemos que llevar el control presupuestario de una organización, por ejemplo, tenemos que saber si esa organización para crecer necesita hacer una inversión, no sé, en publicidad por internet. Bien,
Porque al final, si no somos conscientes y al final dotamos de una partida de cero o mínima, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar esa parte de lo que es la organización, que a lo mejor es algo que lo que nos tenemos que apoyar recientemente, si esa figura no es consciente, de hecho está condenando a la empresa a lo mejor a no crecer, ¿no? A no desarrollarse. Bien, y después, evidentemente, temas de tecnologías exponenciales, ¿no? Novedades muy actuales como finanzas blockchain, ¿no? Las fintech, ¿no? Todo lo que es el modelo de nuevos negocios a nivel de transacciones económicas y de la banca digital en ese entorno del blockchain. Y bueno, al final es un poco la idiosincrasia de la organización, como os comentaba, ¿no? También en programas orientados a lo que es el supply chain management, pues vamos a introducir un poco lo que es un canal de venta probablemente el más importante a día de hoy, que es el e-commerce, ¿no? Y se va a integrar un poco, evidentemente, a lo que es este mundo, ¿no? Y sobre todo un mercado tan global en el que trabajamos a día de hoy. Y veis, por ejemplo, también tenemos lo que sería otro ejemplo de programa modular. De hecho, aquí quizás es más gráfico porque lo tenéis justo a colación, el máster en supply chain y tecnologías de operaciones, ¿no? Al final sería la figura digamos, esta figura que al final a día de hoy es muy demandada, ¿no? Que lo podríamos equiparar al antiguo jefe de producción, ¿no? A día de hoy ese jefe de operaciones que está en esa constante mejora de los procesos de la organización, que además es una mejora constante. Y bueno, al final lo que os iba a decir que es este máster que está compuesto por definitivamente estos dos posgrados, ¿no? Y los contenidos de hecho se comparten, ¿bien? El asunto es, oye, contrato el máster, hago el máster porque me interesa el pack completo, ¿no? Puedo abordarlo a todos los niveles, ¿no? Y si no, pues exista la posibilidad de hacer un posgrado y futuro, pues eso, completar el mismo máster, en definitiva. Máster en Finanzas y Banca Digital, bien, Digital Business Analytics y Big Data, bien, también estamos, como bien sabéis, en la era del dato, ¿no? Ya no solo en visualizarlo para después mejorar una estrategia, sino tratarlo, bien, y ir ya a lo que es desde, bueno, llegando a lo que es el mundo de las ciencias de la computación con la inteligencia artificial y establecer predicciones, ¿no? Y, bueno, poder simular esa cognición humana, ¿no? Para poder, evidentemente, ir a lo que es el mundo de la robótica o toda la automatización de procesos, ¿no? Y, evidentemente, también el análisis y el Big Data, ¿no? Que nos lleva ya no solo a medir unos datos, ¿no? Sino a coger el macrodato, ¿no? Y evidentemente, sobre todo, tomar decisiones en función de las conclusiones que nos dé el dato real y el dato que hemos podido analizar y medir, bien, de todo lo que a día de hoy podemos llegar a analizar, que sin duda es mucho. No sé, aquí os pongo un ejemplo que siempre me gusta ponerlo. Nosotros somos una, evidentemente, empresa data driven, ¿no? Que evidentemente todo lo datamos y en definitiva, por ejemplo, para lo que es minimizar la frustración del alumno, medimos las desviaciones dentro de lo que son las conexiones medias de nuestro alumnado. Es decir, si os decía que para un posgrado lo ideal es dedicarle unas 10 horas aproximadamente a la semana, si a la noche a la mañana alguno de los alumnos que, imaginaos, le está dedicando 10, 12, 13, 9, 8, vamos bien, ¿no? Si de la noche a la mañana pasa a dedicarle 2, 3, 4, 0, 1, ninguna, tenemos un problema. Y al final lo que vamos a hacer es identificarlo bien a tiempo antes de generar frustración, que esa persona se frustre auténticamente y vamos a plantear una solución. Al final todos podemos tener temas de cualquier tipo, algún problema más que justificado le habrá pasado a esa persona para no llevar un correcto seguimiento, sobre todo cuando lo estaba llevando, ¿no? Entonces el asunto es contactar de una manera directa con esa persona y decirle sencillamente en qué te podemos ayudar, ¿bien? Al final, entre que a lo mejor ha sido un problema más o menos grave, no ha tenido absolutamente nada de tiempo, al final es que no ha tenido a lo mejor ni tiempo ni ganas de comunicarse con nosotros y no sabe que de verdad hay soluciones y siempre las hay, ¿bien? Seguimos en el área de marketing, perdonad que veis aquí una pequeña rata, se me ha saltado, de hecho he visto antes una, tampoco lo he querido decir para ver si pasaba por alto, pero ya os lo comento, disculpar. El área de marketing tenéis aquí diferentes programas, también hay muchas alternativas de programas modulares, porque en definitiva bien da bastante juego y porque, no sé, tenemos la parte de marketing estratégico, la parte de marketing relacional o ventas y la parte, digamos, que incluye todo lo que es gestión de clientes y la parte digital, ¿no? Que evidentemente en función un poco de la experiencia previa o intereses, pues interesaría, pues oye, formaros más en un programa concreto o en un programa más orientado a un puesto de responsabilidad más de management, ¿no? Aquí ya irá un poco en función, como os decía, a vuestro perfil y objetivos y por eso, como os decía, os vuelvo a pedir que si tenéis dudas, sobre todo contactar con nosotros a nivel más particular para hablar de vuestro caso específico, ¿bien? Y de hecho, al final, un programa, como veis, de dirección de marketing es la combinación de las tres patas del marketing, ¿no? Estratégico, comercial o ventas y digital, que evidentemente sería
lo que sería redondear el perfil, ¿no?, de un profesional del marketing. Después, en un paso ya siguiente y totalmente digitalizado, evidentemente un profesional del marketing que ya ha dado ese salto evolutivo a lo que es la parte digital, evidentemente aquí vamos ya a niveles de especialización, ¿no? Y en este otro área de marketing, pero ya digital, y ya son programas avanzados y más especializados en ese ámbito, pues tenemos bastantes alternativas, como veis, ¿no? Desde el máster profesional en marketing digital, analítica y UX, que igual engloba un poco toda la estrategia, ¿no?, de captación, análisis y conversión, ¿no? Sería un poco la estrategia integral dentro de lo que es el mundo del marketing digital y esos entornos digitales y medios. Bien, al final es, oye, capto, bien, analizo para poder mejorar mi captación, ¿no?, mi estrategia publicitaria, y sigo analizando porque al final esa es la manera de medir mis propias acciones, ¿no?, y mejorarlas, y también sigo analizando para mejorar al final mi conversión, ¿no?, lo que convierte mi website, ¿no?, las acciones que la gente hace, bien, cómo medirlas para saber si, oye, si un botón, un call to action funciona mejor porque esté en un margen, en otro, en un color u otro, ¿no?, que al final eso es lo que nos ayuda a monetizar el proyecto, bien, en la gran mayor parte de los casos, ¿no?, al menos que evidentemente el público interactúe con nosotros, y al final eso es probablemente muy, muy relevante, y al final es a lo que tenemos que enfocar la estrategia definitivamente. Bien. Y varias combinaciones, ¿no?, según un poco el interés de un profesional en centrarse más en un campo de la analítica y la parte de user experience, pues al final vamos a obviar la parte de marketing de buscadores, que sería la primera, ¿no? Y combinaciones un poco de este modo, ¿no?, un poco en función de vuestro foco de interés, ¿no?, porque al final, si a una persona no le interesa la parte de usabilidad, pues oye, ¿para qué lo va a trabajar, no? Además, de hecho, puede empezar por este marketing online y web analytics, ¿no?, dominar la parte de traffic management y analítica, y después, si quiere, en un futuro, cuando tenga de verdad un interés más mayor sobre esa parte de usabilidad, si lo llega a tener alguna vez, pues hacer ese módulo como un complemento, y de hecho pasar al máster profesional, ¿bien? Un poco en la misma línea que os comentaba antes. Y bueno, hay programas que, al margen de los másters con especialización en marketing digital, como el máster en inbound marketing, ¿no?, yo mencionaba o comentaba el de analítica web, pues también esas especialidades, bien, se pueden impartir por separado, bien, es decir, el posgrado en inbound marketing no deja de ser la especialidad del mismo máster, bien, y también da pie un poco a esa convalidación a futuro. Y como veis, dentro del área marketing, que de hecho es probablemente la principal, ¿no?, para emprendedores, bueno, todas son importantes, ¿no?, pero tenemos un montón de programas, porque al final también lo que pretendemos es, dependiendo del sector, al final cada sector tiene sus particularidades, ¿no? Si hablábamos del sector turismo, por ejemplo, ¿no?, o que es un sector que ha migrado mucho, como tantos otros, ¿no?, a lo que es la comercialización a través de Internet, pues bueno, oye, la parte de gestión turística como tal, o el marketing, la estrategia enfocada a ese ámbito, ¿no?, o bien, pues trabajar la parte de comercio electrónico, ¿no? En definitiva, siempre lo que intentamos es, digamos, integrar de una manera orgánica, dependiendo del sector, bien, y de la mano de profesionales del mismo, una estrategia, bien, en este caso de marketing, que es lo que estamos especializados, porque al final esto viene a veces derivado de gente que antiguamente de un sector determinado quería hacer un cursito de redes sociales, un cursito de marketing digital, pero que al final después cuesta mucho integrarlo en su sector, porque al final no es lo mismo, ¿no?, darte un curso como usuario en redes sociales que integrarlo de manera estratégica dentro de lo que es tu organización y tu sector, ¿no? Y dista mucho, ¿no? Y por eso, como os decía, pues vamos integrándolo de manera ordenada, ¿no?, y según las particularidades de cada sector, pues en cada campo. Bien, en el área de social media tenemos varios programas, como veis también, Master en Community Management, que sería ese perfil de community manager que a día de hoy ha madurado y sin duda es un engranaje fundamental dentro de cualquier organización, porque al final está gestionando conocimiento interno para difundirlo, ¿no?, a través de esa reputación digital de la mejor forma, ¿no?, la mejor imagen corporativa. El máster en gamificación y narrativa transmedia y técnicas de ludificación, que bueno, está incluido un poco en este área, aunque podríamos incluirlo en alguna otra también, desde recursos humanos, incluso la parte de marketing. Al final vamos a trabajar lo que es la implementación de experiencias dentro de lo que es cualquier proceso de una organización, pues dentro de, por ejemplo, un equipo de trabajo, para apoyándonos un poco en esa ludificación, ¿no?, en una experiencia a poder ser lúdica, pues poder obtener mejoras productivas, ¿no? Bien, una competencia sana, ¿no?, apoyándonos en un juego, bien sea digital o analógico, quizá nos ayuda a estar más motivados, ¿no?, seguro, bien, y evidentemente también se puede llevar al campo publicitario, ¿no?, que hay, bueno, no voy a hablar de ejemplos, pero los hay muchos y con un éxito muy rutilante, o incluso el mundo de la transmedia, ¿no?, de la narrativa transmedia o del storytelling, ¿no?, de crear una auténtica filosofía de vida. Bien, todos conocemos Harley Davidson, y como un usuario, una vez se compra una, no la deja hasta que no
bien, no, hasta que no acaban sus días, y al final probablemente si lo miramos fríamente y a nivel de características, oye, son motocicletas caras que no son las más rápidas y evidentemente, bueno, probablemente también hacen más ruido que la media, pero en cualquier caso son de las pocas motocicletas y gracias un poco a toda esta filosofía de vida que tú las compras, o de los pocos vehículos a motor que tú los compras y se revalorizan, bien, porque de hecho hay prácticamente, de hecho el resto, eso no es así, ¿no? Entonces, al final es un poco hacer partícipe a lo que es tu cliente, tu usuario, de una historia, ¿no? Que formes parte de su vida, bien. Y en el área de recursos humanos también un poco abogaremos por, sin duda, la innovación, ¿no? Cómo integrar el mundo de las redes sociales profesionales, cómo un captador de talento tiene que saber técnicas, estrategias y herramientas que dentro de esas mismas redes sociales pueden ayudar a de verdad reclutar ese talento, o cómo puede saber las necesidades de una organización de apostar por eso, por nuevos perfiles profesionales, ¿no? Que nos pueden ayudar a crecer como organización todavía, y más allá de las tecnologías exponenciales que están ahí, sin duda han llegado para quedarse, irán a más. De momento seguimos siendo el capital humano, el motor principal de cualquier organización, ¿no? Y al final pues vamos a dejar un poco de lado lo que es la parte más administrativa, ¿no? Y más legal, porque al final sabéis que eso además puede cambiar de la noche a la mañana. Nos cambia un gobierno y decide que, oye, son más modelos de contrato, menos, que se contrata de esta manera u otra. Al final es un administrativo con unas bases que la vamos a trabajar, se va a poder adecuar y adaptar, ¿no? Pero si consideramos que es más complejo, pues abordar un poco todo lo que es las necesidades de la tecnología integrada a ese capital, ¿no? Digamos, que es a ese capital que es el humano, ¿no? Que en este caso gestionan pues los responsables, ¿no? Del área de recursos humanos. Bien, y voy a hablar del programa de becas, ¿no? Evidentemente, y porque al final en este punto desgraciadamente tampoco tenemos muchas ayudas públicas, de hecho prácticamente nulas, ¿no? Son ayudas propias que consigue la escuela, un presupuesto por convocatoria en colaboración con diferentes organizaciones públicas a veces, ¿no? Aunque las menos, como os decía, y privadas, ¿no? Diferentes partners, ¿no? Que tenemos de colaboración, y básicamente están supeditadas al proceso de selección. Depende un poco del perfil, la situación personal particular, ¿no? Que se pueda llegar a otorgar una ayuda de un porcentaje u otro. Básicamente las becas impulsas normalmente de hecho van destinadas a una situación de necesidad, colectivos especiales, un desempleo, una dificultad de inserción laboral, siempre son de carácter personal, es decir, no se pueden ofrecer a organizaciones, y podrían llegar a cubrir el 40% de un programa superior. Siempre hablamos de programas superiores, bien, para las becas. Y después, lo que sería la beca SMART, bien, es una beca que se puede otorgar a méritos profesionales, es decir, cualquier profesional que esté en activo, ¿no? Según su valía como candidato, bagaje académico o trayectoria profesional, la podría llegar a solicitar, y nosotros a través del proceso de selección básicamente lo que vamos a hacer es valorar la posibilidad de ofrecer la plaza, alguna de estas ayudas económicas, y sobre todo que lo importante antes de tomar decisiones sabréis si tenéis acceso a una beca, bien, no va como aquello de, o al menos a mí me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Pido una beca a una administración pública, antes me debo matricular en todas las asignaturas que pueda, bien, y ahí pues tengo esa disyuntiva, ¿no? De, oye, ¿puedo abordar esa inversión o no? Y la beca llega o no llega, ¿no? Entonces, el tema es, nosotros al final, la idea es, si os podemos ayudar basándonos un poco en esos criterios que os comentaba, al final lo que vamos a valorar es, evidentemente, currículum, ¿no? Bagaje académico, bien, objetivos, porque al final también los motivos, ¿no? Suelen ser muy importantes. Al final hablamos de especialización profesional. A veces nos importa poco o mucho si tu grado universitario o licenciatura y diplomatura sea en un campo u otro. Lo que compete, sobre todo imaginaos en el área de emprendedores, oye, pues sí, puedes tener un currículum impresionante, pero si no quieres emprender, lo siento, no tienes cabida en un máster para emprendedores. Es algo completamente absurdo, ¿no? Bueno, aunque pueda ser obvio, es importante una afinidad de objetivos. Bien, si estáis en un caso ciertamente ideal, sobre todo los que estáis en activo, ¿no? Que al final es la gran mayoría, pero se va a buscar esa afinidad de objetivos, porque al final va a ser una fórmula también de que podáis extrapolar de una manera mucho más directa los conocimientos a vuestro día a día, y ahí recibir una retroalimentación mucho más positiva, ¿no? De cara a lo que es el modelo colaborativo que os comentaba, por el cual abogamos y apostamos, ¿no? Pero en definitiva, eso es algo que se va a valorar, y de hecho en el proceso de selección, bien, porque aquí no se trata de que seáis ni el mejor ni el primero, sino evidentemente gente que con un conocimiento, ¿no? Acreditado, que lo vamos a valorar en el proceso de selección, ¿no? Pidiendo una serie de documentación e información, y a partir de ahí pues en función de ello el perfil puede gustar y os podemos ofrecer una plaza, incluso algún incentivo económico. Bien, pero al final la premisa del proceso de selección no es algo discriminatorio ni elitista, es algo para dar garantías a ambas partes, ¿no? Y diréis, sí, bueno, la escuela, garantías, o sea, al final el tema es dar una garantía al alumno de que verdaderamente es un programa adecuado para su perfil y objetivos, bien, en primer lugar, y después garantía al colectivo, ¿no? Que al final esa es garantía para la escuela, porque imaginaros, hablamos un poco de los porcentajes de graduación. Una o dos personas de un grupo de cada 10 pueden no encajar, bien, eso es, considero que es aceptable, ¿no? Y dependen muchos factores, pero
Si eso se convierte en algo más masificado, el problema ya aquí lo tiene el colectivo y al final eso trasciende en la escuela. Bien, entonces al final es la manera de cuidar, imagino que lo comprenderéis o estaréis conmigo, nuestra propia imagen corporativa. Bien, o sea que el proceso de selección se va a plantear en esa línea. Bien, y básicamente es muy sencillo, ¿eh? Hablo mucho de este tema, pero es muy sencillo, no es nada complejo. Son 3 pasos, como veis aquí en pantalla, muy ágil. Un primer paso que es un formulario completamente online, donde pedimos información curricular, una breve carta de presentación y motivaciones exponiendo los motivos que os llevan a querer hacer esa formación. De hecho, esa información la validamos desde el equipo de admisiones. Si hay algo que necesitamos a mayores, pues lo haríamos saber, o si hay que acreditar alguna situación desfavorable, un desempleo y demás, pues pediremos alguna documentación que lo acredite, habla de colectivos especiales y demás. Pero básicamente una vez analizado, porque al final, más allá de que determinados colectivos puedan ofrecer las ayudas de mayor porcentaje, al final sí vamos a valorar méritos, ¿bien? Porque al final esto va de méritos, predisposición y ganas de trabajar según y de encajar según el modelo que tiene la escuela, ¿no? Y entonces, por ese preciso motivo, esos motivos, hacemos el paso de la entrevista, que es más bien de carácter personal, es una entrevista que de hecho en el 99% de los casos es telefónica o puede ser vía Skype porque al final es más ágil, ¿no? Si coincide que estáis cerca de alguna de las sedes, pues se puede llegar a plantear en presencia, pero al final lo ideal es por teléfono por cuestiones de agilidad. Y esta entrevista no es una entrevista tampoco técnica, no vamos a hacer un tercer grado ni nada que se le parezca, sino más bien es una entrevista basada en que nos ayudéis a conoceros mejor, es decir, que nos habléis de vuestros objetivos, motivaciones, bien, al final de hecho es una entrevista más bien, como os decía, de carácter personal y de mano de unos directores de admisiones del centro. Ya cuando tenemos toda esa información, lo que hacemos es elaborar un informe que presentamos a la dirección de estudios y ellos nos da una confirmación de si superáis el proceso, esa resolución y se asigna esa plaza y también os podemos otorgar uno de esos beneficios económicos. Llegados a ese punto, ¿no? Empezaríamos con el paso 3. Evidentemente hay unos plazos, bien, cualquier escuela tiene sus plazos de inscripción y una vez ese proceso es totalmente abierto y no vinculante, pero una vez confirmada lo que es la plaza y la hipotética ayuda, tenéis un plazo de una semana completa para, si definitivamente estáis interesados, formalizar y hacer el pago de lo que sería la parte inicial, la matrícula, que dependiendo si es un posgrado o máster, pues son 400 o 600 euros. ¿Bien? Pero básicamente eso es en lo que consiste el proceso de selección y como os comentaba, ¿no? Es un proceso de selección abierto y que incluso podéis supeditar vuestra decisión última, así podéis optar a alguna de esas ayudas económicas que a veces es necesario. Bien, y siempre, en cualquier caso, antes hablarlo previamente con alguno de los coordinadores del grupo que corresponda, porque al final os vamos a poder ayudar en ese sentido. Y ya acabo, estos son algunos de los partners y colaboradores, nos había mencionado, ¿no? El partner estructural SysRocket y básicamente también cuando hablaba de los profesores, que a veces se me olvida, al final, como os comentaba, profesionales de la industria especializados en cada uno de sus campos y son lo que llamamos partners de conocimiento, ¿no? Al final trabajaremos con profesionales o bien por cuenta propia o diferentes organizaciones que sean especialistas en su área de estudio. Bien, oye, desde grupos especializados en recursos humanos, bien, oye, grupos como consultorías como Inbound Cycle especializadas en Inbound Marketing, Adrenalina en SEO, bien, MFC Consulting o AFOL en Marketing y en Comunicación, bien, al final la idea es contar con profesionales de prestigio en el sector que os queréis formar y que os ayuden en ese proceso académico. Y nada, bueno, esto es una diapositiva que tengo para finalizar. De verdad, gracias por haber visto esta grabación. Bien, espero que hayáis llegado al final o si no, cuando lo hagáis, ¿no? Aunque sean diferentes etapas o fases. Espero sobre todo que os ayude a conocer mejor la escuela, haberos ayudado a aclarar alguna duda. Tenéis aquí mis datos de contacto, bien, tanto mi email como mi teléfono. Me podéis escribir cuando queráis. Mi horario habitual es aunque a veces estoy un poquito más tarde, pero de 9 a 7 de la tarde, ¿no? Suelo parar una hora para comer, pero cualquier tema me escribís o a cualquiera de mis compañeros, me llamáis por teléfono, lo que prefiráis y de verdad estoy a vuestra entera disposición para poder aclarar cualquier otra duda que pueda haber a mayores. Gracias a todos, un saludo.